Puerto Plata. Qué bueno tenerle aquí. Buenos días, apreciados hermanos y amigos, si los hay, que el Señor les continúe bendiciendo. Un gozo para nosotros, mi familia, estar entre ustedes compartiendo la palabra y compartiendo este tiempo con la familia Amparo. Toda la gloria sea para Dios. Qué bueno que haya ganado el Licey. Qué bueno. Nos sentimos felices y contentos. Vinimos a traerle esa corona desde Puerto Plata. Así que los aguiluchos, Estrellita y demás, cámbiense y así entonces pueden disfrutar del gozo del Señor. Hermanos, vamos a abrir la palabra en Josué capítulo 9. Vamos a leer un solo verso, más ahorita, pero
vamos a hablar de todo el capítulo en la voluntad del Señor. Los peligros de no consultar a Dios. Pero vamos a orar antes de, mis hermanos, para encomendarnos nueva vez delante del Señor. Padre bendito y bueno, venimos delante de tu presencia, seguimos delante de ella, reconociendo tu poder, tu gran misericordia y bondad para con nosotros. Gracias porque nos has amado en Cristo y porque qué día de gloria, como cantábamos, qué día tan glorioso aquel que cuando tu Hijo Jesucristo venció la muerte y nos dio vida y vida en abundancia. Nosotros en esta mañana estamos agradecidos, estamos muy agradecidos por la oportunidad de poder compartir la palabra con esta amada iglesia. Úsanos, oh Señor, como un instrumento para gloria de tu nombre, para edificación de tu iglesia y para que podamos salir de este lugar no solamente siendo buenos oidores, sino hacedores de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Piensa, mi hermano, por un momento en aquellos errores que has cometido al no leer o al no consultar el manual de algo que compraste. Por ejemplo, compraste un electrodoméstico y por no leer el manual se te quemó. Piensa también en un préstamo que no pudiste pagar a tiempo porque no te detuviste a leer el día de pago. ¿Cuál fue el resultado de eso? Te cobraron mora por no pagar el préstamo a tiempo. Piensa en las consecuencias que has tenido que enfrentar por no consultar a alguien o a un experto en una toma de decisión en tu vida. Y has tenido que atravesar consecuencias quizás terribles, consecuencias que han estado contigo durante mucho tiempo, porque no consultaste a una persona, porque no consultaste el manual, porque no consultaste un experto. Mis amados hermanos, las grandes tomas de decisiones no se hacen sin consultar, porque se pudieran cometer graves errores con consecuencias terribles. Como sucedió con el pueblo de Israel en tiempos de Josué, y como también nos ocurre a nosotros hoy en día. El capítulo 9 de Josué nos narra un fatídico evento. La nación de Israel no tomó en cuenta a Dios y lo desobedecieron. Y eso trajo consigo terribles consecuencias sobre todos ellos. Yo quiero que leamos el verso 14 de Josué capítulo 9. Vamos a leer solamente ese verso, pero vamos a estar considerando todo el capítulo. Y dice el verso 14 del capítulo 9: y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Dios. Preste atención a esa importante frase: y no consultaron a Dios. A través de esta historia nosotros veremos tres grandes peligros que los creyentes enfrentamos cuando no consultamos a Dios. Así que ante los peligros que nosotros enfrentamos, consultemos a Dios. Pero yo quisiera, antes que veamos un poco de lo que ha acontecido con el pueblo hasta entonces, la nación de Israel, que había cruzado el río Jordán
y por fin se encontraba en la tierra prometida, acamparon en un lugar llamado Gilgal. Allí Dios le había dicho que se quedaran allí para que estratégicamente pudieran conquistar las demás naciones que Dios le había ordenado, aquellas naciones que estaban ocupando el territorio que Dios le había prometido. Por orden de Dios, ellos tenían la encomienda de sacar y de destruir a los moradores que allí se encontraban. Así que comenzaron su trabajo. En el capítulo 6 toman a Jericó. Tienen un contratiempo lamentablemente en Jai, en el capítulo 7, con el pecado de Acán. Sin embargo, se humillan. Dios le da la victoria y destruyen a Jai. Los pueblos de alrededor, al ver cómo Israel había vencido a Jericó y a Jai, entraron en pánico. Como diríamos, se metieron en miedo y decidieron hacer una alianza para destruir a Israel. El capítulo 9 comienza narrando precisamente esa confederación o esa alianza que estaban concretando los cananeos para enfrentarse al poderoso ejército de Israel. Se habían dado cuenta que este pueblo era muy poderoso y que solo no podían vencerlos. Dicen los dos primeros versos del capítulo 9, cuando oyeron estas cosas, es decir, todo lo que Israel había hecho, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar grande delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos se concertaron, es decir, se unieron para pelear contra Israel, contra Josué e Israel. Estos pueblos que habían sido rivales, los pueblos cananeos hicieron a un lado sus diferencias para presentar un frente común de amenaza para Israel. Pero no solamente era para Israel, era para el Dios de Israel. Y si pudiéramos ponerle un nombre a esta alianza, sería algo como la gran alianza opositora cananea. Pero hubo un pueblo de la alianza que no estaba dispuesto a gastar mucho tiempo preparando un plan para atacar a Israel. Así que en vez de armar un plan para atacar a Israel, lo que hacen es que deciden armar un plan para presentarse al pueblo de Israel. Dice el versículo 3, mas los moradores de Gabaón, ¿qué hicieron? Cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino, rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y dice el verso 6, y vinieron a Josué al campamento en Gilgal, y le dijeron a él y a los de Israel, nosotros venimos de tierra muy lejana, hagan ahora alianza con nosotros. En estos primeros versos, nosotros, hermanos, podemos ver el primer peligro que enfrentamos los creyentes cuando no consultamos a Dios. Así que el primer peligro que usted y yo enfrentamos cuando no consultamos a Dios es que corremos el peligro de ser engañados por el enemigo. Corremos el peligro de ser engañados por el enemigo. Hace ya un tiempo Netflix estrenó un documental sobre el estafador de Tinder. Este individuo que trabajaba engañando a mujeres, lo más interesante es cómo lo hacía. Fingía ser un heredero de una gran fortuna.
De esta manera se presentaba en la aplicación llamada Tinder, una aplicación para conseguir parejas. Este hombre comenzaba a atraer a las féminas, viajaba en aviones privados, visitaba los mejores hoteles, vestía la mejor ropa. De esa manera muchas chicas fueron seducidas y engañadas porque Simon, como decía llamarse, armaba todo un plan, armaba toda una actuación para que sus víctimas le depositaran dinero y con ese mismo dinero entonces se daba la costosa y la lujosa vida. Un caso que parece de película, pero en realidad fue real. Y yo pensando en esta historia del estafador de Tinder, pensaría que quizá él leyó Josué capítulo 9. Y lo pienso así porque de la misma manera actuaron los gabaonitas, pueblo que habitaba una parte de la tierra de Canaán. Y al ellos ver cómo Israel estaba destruyendo a todas las naciones de alrededor, usaron de astucia, nos dice el pasaje. ¿Y en qué consistió, mis hermanos, la astucia de los gabaonitas? Un plan bien orquestado para presentarse a los hijos de Israel. Así que lo primero que el texto nos dice es que ellos se fingieron embajadores. Y esto porque Dios había ordenado que si un extranjero que no fuera de los cananeos quería aliarse a ellos, el pueblo de Israel entonces podía bien recibirlos. Lo segundo que hacen ellos es que toman algunas cosas viejas y rotas, como sacos, cueros viejos de vinos rotos y remendados. Aparte toman zapatos viejos y cosidos a sus pies, ropa vieja también, y por supuesto no podía faltar la comida, unos alimentos secos y mohosos. Pero yo quiero que usted, hermano, piense, use su imaginación en cómo ellos estaban armando todo este plan. Pero no solamente toman con ellos provisiones que estaban viejas, sino que también mienten. Les dicen al pueblo, mira, nosotros venimos de una tierra muy lejana, cuando en realidad ellos venían de cerca. Es como si usted viene de Puerto Plata y le dice a otro, mira, yo vengo de los Alcarrizos. Y yo pienso, hermano, qué tigueraje, como decimos en nuestro país, el de los gabaonitas. Ellos hablaban como si de verdad sirvieran al Dios de Israel. Ellos mencionan a los ancianos, ellos mencionan a los líderes del pueblo. Y esto nos muestra, apreciados hermanos, que sin duda los gabaonitas invirtieron tiempo conociendo al Dios de Israel. Invirtieron tiempo conociendo las costumbres del pueblo de Israel. Y para cerrar con broche de oro, le hacen un drama. Me imagino cómo ellos físicamente se presentaron, pero le dice, mira este pan caliente, mira cómo ya está, mira cómo nuestra ropa está rota. Nosotros hemos recorrido kilómetros y kilómetros, hemos cruzado ríos y ríos, y mira cómo estamos. Por favor,
me imagino a los gabaonitas, recíbanos. Si los premios Oscar hubiesen existido en ese tiempo, definitivamente que los gabaonitas se hubiesen llevado todos los premios. Mejor actor, mejor actriz, mejor actor y actriz de reparto, se hubiesen llevado el mejor maquillaje. La meta de ellos era engañar a Israel para concretar una alianza y por tanto no lo destruyera. Mis estimados hermanos y amigos, sin duda alguna que detrás de los gabaonitas estaba Satanás y su legión tratando de destruir el plan de Dios, y como desde el principio ha sucedido, buscando la manera de engañar a los que son de Él. La realidad es que el enemigo de Génesis es el mismo de la historia de Josué y es el mismo que siempre se encuentra en constantes planes de engañar a los creyentes. Dice la Biblia que el diablo se disfraza como ángel de luz en 2 Corintios capítulo 11, hablando de los falsos ministros que se levantan en nombre de Dios. Mi querido hermano, así como los gabaonitas buscaban engañar, y así sucedió, engañaron a los del pueblo de Israel, el diablo, Satanás, usa las artimañas para engañarte. Su propósito siempre es el mismo: persuadirte a través de sus estrategias para que tú hagas una alianza con él. Y hay muchas maneras en que el creyente puede concretar una alianza con Satanás. Por ejemplo, elegir una pareja no creyente, hacer negocios fraudulentos, hacer amistades con personas que deshonran el nombre de Dios, participar en asuntos que son bíblicamente pecaminosas y muchas otras maneras que el diablo busca que tú hagas para que deshonres a Dios. Mi hermano, no pienses que Satanás no va a tratar de engañarte. No pienses en que Satanás está en el infierno sentado, tirándose fresco, viendo quiénes llegan allí. No. Satanás está en constante asedio del creyente. Satanás está en buscando constantemente a los cristianos. Él utiliza los deseos que habitan en nuestra naturaleza pecaminosa. Él nos conoce y sabe cómo podemos caer en sus trampas. Nosotros estamos en una guerra espiritual que no podemos ignorar. Tú y yo, mis hermanos, estamos en una guerra. La alianza opositora enemiga está detrás de nosotros. El diablo, el mundo y la carne nos siguen continuamente para persuadirnos a ir en contra de Dios. Dice la palabra, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Mi hermano, si tú piensas que tu lucha es en contra de tu vecino, o en contra de tu hermano, o en contra de tu pareja, estás muy equivocado. Nuestra lucha no es con una persona, nuestra lucha es en contra del enemigo y todas sus artimañas. Nuestra lucha no es contra sangre y carne. Ciertamente que hay personas que miran al diablo hasta en la sopa, como dicen. Si se cae un vaso, dicen, eso es el diablo. Y si ellos pecan, dicen, eso fue el diablo que me llevó a hacer eso. Si le pasa algo malo, eso es el diablo. Todas las cosas, según ellos, es el diablo. Nosotros debemos evitar ese extremo.
Pero hay también otro extremo que debemos evitar, y es no considerar que estamos en una real lucha, que estamos en una real guerra. Hay que ver a Satanás por lo que él es, el padre de la mentira, el príncipe de las tinieblas, que incluye el pecado y la muerte. Él está vagando por la tierra buscando a alguien para devorar a través de la tentación, el engaño y la desilusión. Satanás no descansa, mi hermano. Satanás no toma vacaciones. Él desea que tú y yo caigamos en los lazos del engaño. Satanás ataca nuestra mente, ataca nuestro corazón, ataca nuestros sentidos. Como escribió Pablo en 2 Corintios capítulo 11, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Sabes por qué? Porque Satanás sabe que atacando nuestra mente nos va a poder engañar fácilmente. Y precisamente él ataca nuestra mente para que nuestros sentidos sean extraviados de Cristo. La misma palabra astucia. ¿Tú sabes para qué? Para extraviar nuestro sentido de Cristo. El enemigo y su legión tienen un firme propósito, y es alejarnos de Cristo. Mi hermano querido, Satanás, el principal propósito de él no es que tú vivas en constante pleito con tus vecinos. No es que tú vivas en constante pleito con tu pareja. El propósito de Satanás es alejar tu corazón de Cristo. Es alejar nuestra mente de nuestro Salvador. El diablo se disfraza como una luz verdadera para desviarte de la verdadera luz que es Cristo. Él se disfraza como una verdadera luz, pero con el firme propósito de alejarnos de la verdadera luz que es Cristo. Así que, hermano, cuando el enemigo venga en contra de nosotros, cuando el enemigo nos ataque, no debemos enfrentarlo bajo nuestros parámetros ni con nuestras armas, sino con el poderoso evangelio de Jesucristo. Cada vez que te enfrentes a Satanás, oye esto, mi hermano, cada vez que te enfrentes a Satanás, en tus fuerzas perderás. Cuando te enfrentes a él con el evangelio de Jesucristo, triunfarás. Precisamente, muchas de nuestras luchas espirituales se pierden. ¿Tú sabes por qué? Porque nosotros vamos con el pecho abierto en nuestras fuerzas. Pero esa no es la clave. La clave está en ir con el evangelio de Jesucristo, enfrentar al enemigo con el evangelio de Jesucristo. En segundo lugar, el segundo peligro que nosotros enfrentamos cuando no consultamos a Dios es que corremos el peligro de tomar decisiones contrarias a la voluntad de Dios. Por lo que nos dice Deuteronomio capítulo 20, los israelitas no podían hacer alianza con los pueblos que habitaban la tierra de Canaán. ¿Y sabes qué? Ellos lo sabían bien. Ellos lo sabían muy bien. Y yo me imagino que los gabaonitas muy bien sabían de ese mandato. Ellos habían estudiado a su enemigo para que su plan funcionase. No crea que los gabaonitas un día se le ocurrió, vamos a hacer alianza con Israel, vamos a ir allí y vamos a ver lo que sale. No, ellos estudiaron a su enemigo. Y es bueno dejar claro que estos pueblos eran malvados,
quemaban a sus hijos, ofreciéndolos a dioses falsos. Ellos debían ser destruidos para que, como dice el verso 18 de Deuteronomio capítulo 20, no enseñaran a los hijos de Israel a hacer cosas abominables que ellos hacían para sus dioses, e Israel terminara pecando en contra de su verdadero Dios. Esa era una destrucción justa. Por si acaso se nos ocurre pensar, wow, pero Dios sí es injusto, que manda a destruir a todas esas naciones. No, era una destrucción justa. Era una manera en que Dios iba a cuidar a su pueblo para que solamente ofreciera una adoración exclusiva a Él. La decisión que Josué y los israelitas iban a tomar era trascendental. Era una decisión muy importante. Estaba en juego la confianza en su sabiduría o la confianza en la sabiduría de Dios. Ellos venían de una gran victoria. Esa gran victoria produjo que todos los pueblos se sintieran atemorizados. Imagínate, ¿cómo vamos a pelear en contra de esta nación tan poderosa como Israel?, decían ellos. Y aunque el pasaje no lo dice, pero pudiéramos pensar que la nación de Israel estaba muy confiada en esa victoria. Como vencimos a Jericó, como vencimos a Jai, cualquier pueblo de ahora en adelante que se nos ponga enfrente, lo vamos a destruir. Los israelitas entraron en una situación muy peligrosa en la que en ocasiones los creyentes también entramos. ¿Y cuál fue esa situación o ese estado? En un estado de confianza y a la vez de descuido. En ocasiones la confianza produce descuido y el descuido conduce a la ruina. Dicha confianza en ellos mismos les llevó a cometer un grave error. ¿Cuál fue ese error? El verso 14, como leímos, nos dice que los hombres de Israel tomaron provisión de ellos y no consultaron a Dios. Los hombres de Israel eran los ancianos colaboradores, eran los líderes junto con Josué. Ellos tomaron de lo que traían los gabaonitas. Y automáticamente Israel estaba tomando de las provisiones. Era una señal de que estamos en paz. Tomar provisión de otro pueblo en las costumbres orientales era una señal de amistad y de paz. Aquí estuvo el grave error del pueblo. El más grande error de Israel: no consultar a Dios. Literalmente sin consultar la boca de Dios. Es decir, no tuvieron en cuenta a Dios. El Señor le había dicho: ustedes deben consultarme en cualquier asunto. En otras ocasiones lo habían hecho, pero aparentemente ahora ellos se consideraban lo suficiente para resolver un asunto que a simple vista parecía de poca importancia. La razón por la que Josué y el pueblo fueron engañados no fue debido al disfraz que usaron los gabaonitas, no fue debido a las medidas, a las medias verdades que ellos dijeron. La razón por la cual Josué y el pueblo fue engañado fue creerse lo suficientemente sabios y no consultar a Dios. Josué y los ancianos del pueblo antepusieron su experiencia antes de consultar a Dios. Ellos confiaron en su sabiduría, confiaron en sus sentidos, confiaron en las decisiones de un comité consultivo, pero no consultaron a Dios.
Y la consecuencia de no consultar a Dios fue que tomaron una mala, desafortunada, terrible decisión. Nos dice el verso 15 que Josué hizo paz con ellos, les concedió la vida y lo juraron los príncipes de la congregación. Y vamos a ver más adelante qué significaba ese juramento. Yo quiero dejar claro, porque quizás tú te estás preguntando, pero ¿qué es consultar a Dios? ¿Qué significa consultar a Dios? Y yo quiero decirte que consultar a Dios es buscar y conocer qué Dios dice sobre determinado asunto. Es escuchar su voz, es saber qué Él ha dicho u ordenado. Josué fue engañado y tomó una mala decisión porque no consultó a Dios. El mismo Señor había dejado diferentes maneras, diferentes medios para que Josué pudiera consultarle, pero él no lo hizo, sino que se dejó llevar de su corazón. Como muchos a veces dicen, déjate llevar de tu corazón, que tu corazón te guíe. Del libro que Dios le dijo que no se apartara en el capítulo 1 y que debía meditar en él, vemos en este momento que no lo consultó. Dios había dejado los escritos de Moisés, había dejado a los sacerdotes a fin de consultarlo cuando se vieran en situaciones difíciles. Pero a la hora de tomar esta decisión, Josué y los líderes dependieron de sus conocimientos, dependieron de sus sentidos, dependieron de su experiencia, dependieron de un consenso, pero no dependieron de los medios establecidos por Dios para consultarle. Así que consultar a Dios no es meramente, déjame ver lo que Dios dice de esto. O cuando vamos donde una persona a pedir un consejo, pero ya vamos con una decisión tomada y le decimos, ¿qué tú piensas de esto? Pero hace tiempo que yo ya tomé la decisión de lo que voy a hacer. Pero a veces por protocolo. Ocurre con jóvenes que van donde los ancianos a preguntarle de una situación. ¿Ya? Oye, ¿ustedes creen ¿qué yo debo hacer con esto? Pero en el bolsillo ya han tomado la decisión. Van por puro protocolo para que después los ancianos nos digan. No es así que debemos ir donde Dios a consultarle. Como dijo alguien, nosotros debemos ir a consultar a Dios con una página en blanco para que Él entonces nos diga qué debemos hacer. Cuando tú y yo vayamos a Dios y vayamos donde Él, mi hermano, no debemos ir con una decisión tomada, sino que debemos ir a su palabra para entonces ver qué Él ha dicho y tomar las decisiones, no basadas en nuestra experiencia o en nuestro conocimiento, sino basadas en las Escrituras. Porque precisamente, ¿cómo nosotros consultamos a Dios? Nosotros consultamos a Dios a través de su palabra. Él ha revelado en la Biblia lo que tú y yo necesitamos para tomar las decisiones correctas. Y en un sentido, nosotros estamos mejor que Josué, porque tenemos la revelación completa de Dios. Tenemos el Espíritu Santo que nos ilumina en la comprensión de su voluntad. Y tenemos a Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. También nosotros necesitamos orar. Necesitamos postrarnos en la presencia de nuestro Dios para que Él nos muestre las cosas que debemos abrazar y aquellas que debemos rechazar. Amados hermanos, una decisión sin oración y sin Biblia es un fracaso espiritual. Los creyentes no debemos consultar a Dios en algunas cosas, sino que debemos consultar a Dios en todo. Debemos consultarlo siempre y no solamente en algunas ocasiones.
Nos acordamos de consultar a Dios cuando estamos pasando por una situación difícil o cuando ya no podemos. Pero no debería ser así. La Biblia establece como norma general que debemos siempre buscar la guía de Dios en todo. Y en la iglesia se ha popularizado de que yo tengo una vida secular y una vida espiritual. Y yo tomo las decisiones espirituales amparadas en la Biblia, pero las decisiones que tienen que ver con mi vida secular, la tomo según mi conocimiento. Hermano, tú y yo no tenemos dos vidas. Nosotros tenemos una vida. Y esa vida debe ser vivida bajo los parámetros de la Biblia. No son dos vidas, es una vida vivida bajo el Evangelio de Jesucristo, tomando las decisiones correctas. Colosenses capítulo 4, verso 2 nos dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Mi hermano, no te confíes en ti mismo. Quítate eso de la mente. Deposita en lo más profundo del mar la necia idea que el mundo te vende. Debes confiar en ti mismo. Debes tener una confianza en ti. Haz esto, haz aquello. Tú puedes hacerlo. Los israelitas venían de una victoria, venían de adorar a Dios y de repente son engañados por el enemigo. ¿No debería Israel haber también tenido una victoria sobre este pueblo enemigo? Si hubiese sucedido, si ellos hubiesen seguido dependiendo de Dios, si así hubiese ocurrido, el resultado habría sido diferente. Ciertos creyentes, luego de salir de la presencia de Dios, se creen los superhombres o las supermujeres, pensando que el enemigo no puede hacerle nada. Y salen en la mañana y hacen su devocional y oran y creen que ya están protegidos y que nada le va a pasar. Y que el enemigo lanza un dardo y eso rebota en contra de ellos porque ellos leyeron la Biblia y oraron. ¿Sabes qué? A uno que no lee la Biblia y a uno que no ora, Satanás no pierde mucho tiempo en ellos. Pero al que lee la Biblia y al que ora continuamente, recibe más ataques de Satanás. Pero el problema está cuando nosotros leemos la Biblia y oramos y creemos que porque hemos hecho eso, ya estamos bien. Y no, mi hermano. Debemos leer la Biblia, debemos orar, pero debemos comprender y entender que nuestra dependencia no debe ser en nosotros mismos, sino en Dios. No dependemos o no debemos depender de nosotros mismos, sino de Dios. Desde luego que un creyente que lee la Biblia y ora podrá enfrentar al enemigo con más poder que uno que no la lee y ora. Eso es así. Pero cuidado con el legalismo. Cuidado, hermano, en pensar que por hacer ciertas cosas ya estamos cubiertos. No, si tú no aplicas en la tarde lo que leíste en la mañana, vas a ser engañado. Recuérdate que no es solamente lo que leí, es aplicarlo al corazón y a la vida práctica. Muchas veces luego de nuestros triunfos, allí es cuando Satanás más nos ataca. Alguien dijo que nuestros triunfos del presente no son una garantía de nuestros triunfos del futuro. Cuidado, hermano, en pensar que como vencimos una tentación ahora, automáticamente la venceremos mañana. No creamos eso. Tenemos que continuamente
desarrollar las disciplinas espirituales. Debemos continuamente estar acercándonos a Dios, continuamente dependiendo de Él, viviendo bajo el poder del Espíritu Santo, para que entonces podamos enfrentar a Satanás y podamos salir victoriosos. No te confíes en ti mismo. Sigamos en actitud de lucha. Sigamos en actitud de combate. No podemos descansar. No podemos dejar de hacer las cosas que debemos hacer. Orando, alabando a Dios, estudiando su palabra, congregándonos y haciendo todo lo necesario para cultivar una vida de piedad y devoción a Dios. Un autor cristiano escribió: la clara conciencia de incapacidad para la defensa eficaz en situaciones de conflicto espiritual debería ser el elemento impulsor a la vida de oración en dependencia y a la consulta reverente de la palabra de Dios. Somos incapaces por nosotros mismos. No podemos hacerlo por nosotros mismos. Por eso necesitamos las Escrituras continuamente. Necesitamos el Santo Libro continuamente. Y necesitamos ir a Él todos los días de nuestra vida. Que este libro no sea parte de nosotros. Que este libro no sea parte de nuestros ojos. Lee la Biblia, tú lee la Biblia con tu familia y aplícala siempre. En último lugar, el tercer peligro que enfrentamos los creyentes cuando no consultamos a Dios es que corremos el peligro de traer serios problemas a nosotros y a los que nos rodean, haciendo alianzas con el enemigo. Hasta este momento de la historia, todo va marchando bien. Parece ser que los gabaonitas se han salido con la suya. Sin embargo, llegó el momento en que la mentira se descubre. Al tercer día, la mentira fue descubierta. Tremenda sorpresa para Josué y los suyos. En un abrir y cerrar de ojos, estaban durmiendo con el enemigo. De un pronto a otro se dieron cuenta de que habían desobedecido el mandato de Dios y que habían hecho un pacto con el enemigo. Al quebrantar el pacto de Dios, Israel estaba haciendo un nuevo pacto bajo sus normas, bajo sus parámetros, y eso desafiaba lo que Dios había ordenado. Los israelitas no pudieron destruir a los gabaonitas por causa del juramento. El verso 18 del capítulo 9 se lee así: por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel. Y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Ellos estaban dispuestos a quebrantar el juramento de los príncipes, destruyendo a los gabaonitas. En pocas palabras, ellos estaban dispuestos a resolver un problema con otro problema. Ustedes recuerdan a los viejos de antes, cuando hacían los negocios. Lo que acordaban era un trato y punto. La palabra tenía mucho peso. Ahora no. Ahora se hacen acuerdos, no se pueden hacer acuerdos verbales. El que hace un acuerdo verbal ahora pierde. Pero antes, esos viejos lo que decían era así. De la misma manera ocurría con los juramentos. Dice en Números capítulo 30, verso 2, cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra,
hará conforme a todo lo que salió de su boca. Por tanto, al jurar los príncipes estaban ligando en pacto a Israel y a Gabaón. La consecuencia de esta terrible decisión, de esta desobediencia, iba a seguir de generación en generación, a tal punto que el quebrantamiento del rey Saúl, del pacto, trajo serios problemas a él y a la congregación. Un hecho que se registra en el segundo libro de Samuel, capítulo 21, cuando Saúl destruye a los gabaonitas. Mis apreciados hermanos, las consecuencias del pecado no siempre se pueden restaurar a la realidad anterior. Hay decisiones erráticas que cometemos con lo que cargamos por mucho tiempo, pero hay decisiones erráticas que cometemos que, ¿sabes qué? Las consecuencias te pueden seguir por toda tu vida. La humillación y el arrepentimiento es necesario, pero no siempre se pueden evitar las terribles consecuencias de una mala decisión. Y hay malas decisiones que no solamente nos cuestan a nosotros, también a los que nos rodean, incluyendo nuestra iglesia. No solamente Josué y los príncipes sufrieron las consecuencias de su mala decisión, sino que todo el pueblo. ¿Cuáles fueron los resultados de este pacto? Dice el verso 21, y fueron constituidos los gabaonitas leñadores y aguateros para toda la congregación, concediéndoles la vida según le habían prometido los príncipes. Eso significaba que los gabaonitas iban a servir a Israel. ¿Usted se imagina ser servido por el enemigo? Esa era la situación de Israel. Por no consultar a Dios, estaban siendo servidos por el enemigo. Esta historia termina con Josué librándolos de la mano de los judíos a causa del juramento y constituyéndolos aguateros y leñadores. Y así fueron por mucho tiempo. Mi querido hermano, si hoy fuera tu último día en la tierra y tuvieras que contar tu historia, ¿qué tú escribirías y cómo terminaría? ¿Has sido tú un creyente que toma buenas decisiones y que eres de bendición a otros? ¿O lamentablemente escribirías que fuiste un desastre, perdón que use esa palabra, porque eras fácilmente engañado por el enemigo y vivías continuamente tomando decisiones erráticas, trayéndote problemas a ti, a tu familia y a tu iglesia? O más lamentable, tuvieras que escribir: mi vida se caracterizó por tener mala suerte. Hay creyentes así. Óyeme, yo he vivido una vida de mala suerte. Me llegan desgracias, tragedias a mi vida. En nada me va bien. Nada de lo que hago prospera. Y mi familia siempre vive amargada por las cosas que yo hago. Porque hay creyentes que dicen, tuve mala suerte. Le echan la culpa de todas sus desgracias al diablo. Pero cuando usted ve la vida espiritual de esa persona, se da cuenta que no fue mala suerte. Que no fue que al diablo se le cogió con él o ella.
sino que las desgracias en su vida han sido porque han tomado malas decisiones que le llevan a vivir de esa manera. Sin duda que a los creyentes les llegan desgracias que son para probar nuestra fe. No porque hemos hecho pecado, no porque nos hemos desviado de Dios, pero hay otras que llegan a nuestra vida porque nos hemos alejado de Dios y hemos tomado decisiones fuera de su voluntad. Y yo espero, mi hermano, que cuando te toque escribir tu historia, o si alguien tuviera que escribir tu historia, escriba: fulano de tal fue una persona que vivió sus días y años siendo de bendición, cercano a Dios, haciendo su voluntad, conforme a la palabra de Dios y trayendo una vida plena a su familia y a su iglesia. Qué terrible pensar de hermanos que tienen que cargar con situaciones por toda la vida por malas decisiones. Te casaste con un inconverso, te lo advirtieron, y ahora tienes que cargar con la terrible consecuencia de vivir con alguien no cristiano, lamentablemente. Te advirtieron de que el camino que llevaban tus hijos no era el bueno, pero no hiciste caso. Te advirtieron que no te entraras en ese negocio, pero entraste y ahora estás en problema. Te dijeron, te recomendaron: no hagas esto, haz esto, pero no consultaste a Dios y su palabra, y ahora estás pagando las terribles consecuencias de eso. Si esa es tu situación, yo quiero decirte que tu única esperanza es el Evangelio de Jesucristo. Tu única esperanza es Jesús. Y es verdad, me duele tener que vivir así, pero si te aferras a Jesucristo por el resto de tu vida, aunque aquí sientas tristeza, sabrás que en el cielo vivirás feliz por la eternidad. Por eso, ven a Jesucristo, míralo a Él, no mire tus circunstancias. Si miramos a nuestro alrededor, es muy probable que sintamos desesperanza, que sintamos dolor. Pero mira a Jesús. Toma tus decisiones basadas en lo que Dios ha dicho en su palabra. Querido amigo, si hay alguien aquí sin Cristo, el Dios de este siglo sí que te tiene engañado y cegado tus ojos para que no puedas ver las verdades del Evangelio. Pero podemos decirte en esta mañana que el Dios que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz es el que puede hacer resplandecer tu corazón para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios puede abrir tus ojos en esta hora si pones tu fe en Él. Hazlo ahora. Y amados hermanos, con estos pensamientos finales concluyo. Cultivemos un apetito por la palabra de Dios y una vida de oración. Aunque los motivos de Satanás suelen ser atractivos,
delante del glorioso evangelio de Jesucristo son rotos y vacíos, llenos de mosto. Mi querido hermano, hermana, yo te exhorto a tomar buenas decisiones basadas en la palabra de Dios. Te exhorto a que consultes a Dios. Y Dios ha dejado su palabra y también ha dejado líderes capacitados para que puedan guiarte en las buenas decisiones. El tomar buenas decisiones basadas en la palabra de Dios traerá buenos resultados a ti y a los que te rodean. Ten cuidado, mi hermano, en hacer alianzas con el diablo. Ten cuidado en hacer alianzas con el enemigo. Cuídate de ti mismo. De la primera persona que debes cuidarte es de ti mismo. Porque somos capaces de cualquier cosa. Pero si nuestra vida está depositada en Jesús y vivimos en completa dependencia de Él, entonces será diferente. Nosotros tenemos el mayor ejemplo para tomar las decisiones correctas. A Jesús, nuestro Salvador, que siempre se sometió a la palabra y a la voluntad de su Padre. Querido hermano, aunque el enemigo y todos sus aliados se reúnan para hacernos frente y vencernos, y así ocurre, en Cristo Jesús somos más que vencedores. Nosotros podemos vencer al enemigo, pero no en nuestras fuerzas, sino bajo el poder de Dios. Que el Señor nos ayude y nos dé la fuerza para seguir adelante. Padre bendito y bueno, alabamos tu nombre en esta mañana, porque tu palabra nos lleva y nos exhorta a no hacer alianza con el enemigo, a tomar buenas decisiones basadas en tu palabra y a imitar a nuestro Salvador Jesucristo, quien es nuestro mayor ejemplo a seguir en la vida cristiana. Ayúdanos, oh Dios, ayúdanos a vivir de acuerdo a tu voluntad y de acuerdo a tu palabra. Por Jesús lo pedimos y te damos gracias. Amén.